lado. La santidad de Dios trasciende al tema moral. Tiene que ver con que no hay nada, no hay nadie igual a Él, no hay nada que pueda competir con Él, que pueda ponerse a su nivel. Por eso dice el himno: Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. Ese es el Dios al cual adoramos, al cual servimos, y el cual nos ha tenido por dignos en Jesucristo de buscarle, de adorarle, de amarle. Quiero invitarte a que abramos las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al 35, Lucas capítulo 14, y vamos a leer del versículo 25 al 35. Dice así la Escritura. Voy a estar leyendo en NTV y va a estar ahí en la pantalla. Si usted trae otra versión no hay ningún problema, me sigue con su vista. Dice: una gran multitud seguía a Jesús y Él se dio vuelta y les dijo: si quieren ser mis discípulos, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Ahí está el que comenzó a seguir a Jesús y no pudo hacerlo. Oh, ¿qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que tenemos de reunirnos, congregarnos en tu nombre, buscarte. Hemos determinado en nuestra vida seguirte. Ayúdanos, Señor, a hacer esto con entendimiento y con determinación. Danos lo necesario, de tal forma que aquel que ha iniciado la buena obra en nosotros la termine. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Tuvimos dos series muy importantes: la batalla de la alma y la batalla de la mente. La batalla del espíritu y la batalla de nuestro nefesh, de todo nuestro ser. Estuvimos desarrollando ambas batallas. Es imposible ser exhaustivos, pero yo creo que si todos han seguido la serie hasta aquí, como que ya hemos empezado a aterrizar un montón de cosas que nos permiten entender la vida cristiana. Nos permiten entender nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con nuestra gente, y cómo nuestro mismo ser, nuestra propia vida, tiene que tomar un rumbo, tomar decisiones, ir enfocada o ir encumbrada hacia algo o hacia alguien. Y bueno, hemos aprendido que en nuestro ruaj, en nuestro espíritu, Dios deposita su espíritu. Y también hemos aprendido que lo ideal en la vida de un ser humano es que la vida del ser esté completamente gobernada por el espíritu, ¿verdad? Eso es algo que quizás no lo he dicho tan tajantemente, pero creo que todos llegamos a esa conclusión. Nuestro nefesh, nuestro sentido humano, nuestra alma, con la suma de nuestras emociones, nuestra carne, nuestra voluntad, nuestras decisiones, tiene una tendencia hacia lo animal, mientras que el espíritu tiene una tendencia hacia lo eterno. Y creo que podríamos concluir todos juntos que lo ideal, y más si pretendemos seguir a Jesús, es que nuestra vida esté siendo gobernada, esté siendo dirigida por el Espíritu. ¿Están conmigo hasta aquí?
Y bueno, habíamos intentado ver o entender un poco cómo es que el Espíritu puede gobernar nuestra vida. Y empezábamos desde una serie todavía anterior acerca del Espíritu Santo. Empezábamos a orar y le pedíamos al Señor que Él renovara nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Que Él hiciera algo nuevo en nosotros, que depositara su Espíritu en nosotros y que Él nos ayudara. Bueno, acabamos de leer un texto en Lucas 14, del versículo 25 al 35, y es un texto duro, por donde lo veamos. Porque Jesús empieza diciendo que si no somos capaces de aborrecer, que si no somos capaces de hacer a un lado un montón de cosas, aún nuestra propia vida, no seríamos capaces de seguir a Jesús. Eso es algo que el Señor Jesús está diciendo. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esta idea, pero el Señor nos ha llamado, hermanos. El Señor nos ha tenido por dignos aun cuando no lo somos. Y todo esto es gracias a Jesucristo. No hay ningún mérito en nosotros. Pero tenemos la bendita oportunidad de estar en paz con Dios. De estar en paz con el prójimo y estar en paz con nosotros mismos. Y eso no es por mérito nuestro. Eso es obra del Señor. Y entonces podríamos entender, y a la luz de Lucas 14, lo que acabamos de leer, que seguir a Jesús tiene un costo. Diga conmigo eso, seguir a Jesús tiene un costo. Seguir a Jesús tiene un costo, hermanos. Y el Señor Jesús invitaba a estos aparentes seguidores y nos invita a nosotros a detenernos y hacer tanteos, hacer cuentas. Porque seguir al Señor no es sencillo. No es de todos la fe. ¿O sí será sencillo? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30. Pónganse mi yugo, sigue hablando Jesús, pónganse mi yugo, déjenme, ¿qué? Enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo, ¿qué es? Es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. ¿Es fácil seguir al Señor? Según Jesús, sí. Según Él. Digo, utilizo estas expresiones para ser un poco sarcástico e irónico, ¿verdad? Pero el Señor Jesús está diciendo que tomar su yugo, bueno, sabemos que es un yugo, lo tengo que explicar. Antiguamente, cuando se araba el campo y tenías tus bueyes para jalar el arado, les ponías un yugo para que fueran parejitos, ¿va? No se desviaran y avanzaran juntos. Y el Señor Jesús está usando esa metáfora, está diciendo, mi carga, mi caminar, mi rumbo, mi destino, todo lo que yo he emprendido, ese yugo, el que tú puedas unirte a mí y caminar conmigo, es algo ligero, liviano, sencillo. Y yo no sé tú, pero yo choco mucho con esta clase de textos porque uno dice, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Es en serio, Señor? El asunto aquí es que ni siquiera el cristiano puede ser probado y en consecuencia ser encontrado falto, porque el mismo cristiano lo ha encontrado tan difícil seguir al Señor Jesús que es difícil probarlo o no puede ser probado.
¿Cómo vamos a ser probados de un examen que ni siquiera hemos asumido? Que ni siquiera hemos iniciado. ¿Cómo podríamos ser evaluados si ni siquiera hemos iniciado la carrera? Esta es una de las más grandes situaciones del cristianismo moderno. Y lamentablemente, casi siempre todos hemos escuchado hablar acerca del costo de la gracia, el costo de ser un discípulo de Jesús, el costo de ir detrás del Señor, el sacrificio enorme que es abrazar sus enseñanzas, abrazar sus mandamientos. Todos hemos escuchado eso, a tal grado que yo creo muchos ya ni nos interesa seguir a Jesús. Muchos ya lo hacemos por mera tradición, por mera costumbre, por mero ritualismo, y vamos a la iglesia y practicamos ciertas cosas y creemos que eso nos identifica como cristianos, pero porque se nos ha hablado tanto del costo de seguir a Jesús, pero casi nadie te habla del costo de no seguirlo. Que si me permiten decirlo, es un costo todavía mucho más alto. Más alto. El libro de Proverbios es una excelente exposición al respecto de eso. Mira lo que dice Proverbios 13:15. Una persona de buen juicio es respetada, pero una persona traicionera va directo a la destrucción. ¿Lo pueden poner en Reina Valera 60, por favor? Proverbios 13:15. En la 60. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores, ¿qué es? Es duro. Yo no sé cuántos de aquí han leído todo el libro de Proverbios. Papás, un buen hábito para sus hijos es que les pongan a leer a sus hijos Proverbios todos los días, un capítulo diario, un capítulo. Y cuando lo acaben, que lo vuelvan a empezar. Y cuando lo acaben, que lo vuelvan a empezar. Y si se quieren ir todavía más recio, que lo transcriban. Que el capítulo 1 de Proverbios lo transcriban. Porque el libro de Proverbios nos enseña lo increíble, lo excelente, los beneficios que hay de adquirir sabiduría, de amar al Señor, de seguir al Señor, pero también el libro de Proverbios nos habla de lo duro, de lo costoso que es no seguir al Señor. El libro de Proverbios habla de cómo un hogar puede ser destruido por el alcohol, por la avaricia, por la mujer indecente, por los malos deseos. Y yo estoy seguro que nuestros hijos, hasta nosotros mismos, adquiriríamos mucha sabiduría si nos dispusiéramos a leer el libro de Proverbios. Y este libro es una excelente exposición al respecto de lo que estoy diciendo. A veces se nos ha pintado que seguir al Señor es tan difícil, es tan gravoso, pero nadie nos habla que no seguirlo es todavía peor. El camino de los transgresores, ¿qué es? Es duro. Pleitos en el hogar, amenazas, divorcios, rencillas, dificultades, pérdidas, escasez, hambre, traiciones, desnudez, frío. ¿Quieren que les siga? Porque si nos ponemos a pesarlo, aunque sí es duro seguir al Señor, es más duro no seguirlo. No seguir al Señor es una consecuencia terrible y grave. Terrible y grave. Apartarse de la justicia, hermanos, es escoger una vida de cargas aplastantes. Apartarse del Señor es escoger una vida de fracaso, de desilusión. Es una vida atrapada en trabajo duro, en interminables problemas no resueltos. Es una terrible vida sin fin. Por otro lado, el costo de ser discípulo, aunque exige y demanda todo de nosotros, es un costo muy pequeño si lo comparamos con la suerte de los que deciden no seguir a Jesús. Así que tenemos que ser muy sinceros y, como Jesús nos invita en Lucas, sentarnos, detenernos y tantear bien. Sí la armamos.
que déjenme decirles, acá entre nos, sí la armamos, sí podemos. De eso estamos intentando hablar el día de hoy. Pero el Señor Jesús invita, porque inclusive dice, no voy a hacer que quedes en ridículo. ¿Y cuántas de las veces nosotros no ridiculizamos el nombre del Señor por decirnos ser sus seguidores y demostrar todo lo contrario? Estos textos de Mateo 11 y 1 de Juan 5, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, los mandamientos del Señor no son gravosos, parecen desconcertantes, parecen complicados. Porque yo hago una pregunta, ¿dónde está la vida fácil y dónde está el yugo ligero al intentar seguir al Señor? Y claro, estos textos expresan una idea que atrae, que deleita, pero al acercarnos a estos textos, con lo que entendemos y con lo que pensamos, nos impide entrar en la realidad que estos textos están expresando. Vamos a más o menos intentar desmenuzarlos. Casi nunca disfrutamos, hermanos, y mucho menos observamos la facilidad y la livianidad y el poder de los caminos de Dios como algo penetrante y como algo perdurable para nuestra existencia. Lo voy a decir en mexicano. Casi nunca nos detenemos a ver los beneficios que hay de seguir en nuestra vida al Señor de una manera perseverante y constante. No lo vemos, porque nos gustan los deleites temporales, los placeres temporales. Y debido a eso es que no alcanzamos la fuerza, escúcheme bien, debido a eso es que no alcanzamos la fuerza que deberíamos de tener. Y entonces los mandamientos de Jesús se nos hacen pesados, abrumadores, agobiantes. Y entonces por eso, aunque no lo decimos, pero pensamos, oh, Jesús no se equivocó, su yugo no es ligero, su yugo no es fácil. Pero el problema no está en que el Señor Jesús lo haya dicho, el problema está en que ni siquiera hemos iniciado la carrera. Y entonces empezamos a ver estos textos, estos mandamientos, como meros ideales. Y nos empezamos a justificar, decimos, no, es que somos seres humanos y somos imperfectos, y es normal del humano errar y equivocarse. Y Jesús no pudo haber impuesto esto sobre nosotros, más bien se refería, cuando Él venga, seguir con Él va a ser ligero, va a ser fácil. Y empezamos a sacar un montón de alegorías de este tipo de textos para no tomar el peso de lo que los textos por sí mismos están diciendo. Pero te voy a decir algo, nuestro entendimiento, nuestra interpretación humana, superficial, no anula la oferta que el Señor nos hace. Y vuelvo a decirlo, es una oferta. El Señor está diciendo, aquí está mi yugo. Y el que quiera tomar mi yugo, tiene que saber que esa carga es fácil y es ligera. Es tan cansado caminar con un yugo que no es el del Señor. Es tan desgastante. Más adelante voy a predicar acerca de esto, pero el Señor Jesús, Dios por medio del profeta Ageo le reclama al pueblo y le dice, ustedes comen y no se sacian, beben y no se llenan, cosechan y parece ser que no recogieron nada, echan a sus costales y parece ser que sus costales tienen un hoyo y todo se les vacía. No logran satisfacción personal por una causa. La casa del Señor, la causa del Señor está abandonada. Y ustedes juntan para sus propias casas. Nuestro entendimiento, hermanos, no anula la oferta que el Señor nos hace. Ese yugo donde nuestras almas realmente, escúchenme bien, realmente pueden descansar. Y esa oferta que el Señor Jesús hace, mi yugo es ligero y fácil. Esa oferta que el Señor nos hace es aquí y es ahora. Vengan a mí los que están trabajados, cargados, cansados. ¿Qué dice el Señor? Porque yo los haré descansar.
Esa oferta es para nosotros aquí y ahora, en medio de la vida que tenemos, sin tener que aislarnos, hermanos, sin tener que dejar de vivir, solamente tenemos que conocer el secreto del yugo fácil. Porque sí hay un secreto para el yugo fácil. Miren, se los voy a explicar de esta manera. Y lo voy a usar con el fútbol porque es común para todos los mexicanos, aunque las mujeres dicen, fútbol. Pero bueno, fútbol. Hay niños que se compran los tachones de Lionel Messi. Usan las calcetas de Lionel Messi. Se consiguen el short original de Lionel Messi y la playera original de Lionel Messi. Van al peluquero y le piden que les hagan el corte de Lionel Messi. Hacen acciones o movimientos como Lionel Messi y cuando meten gol celebran como Lionel Messi. Ellos hacen todo lo que ellos ven y conocen acerca de Lionel Messi. Pero yo te pregunto, ¿juegan como Lionel Messi? ¿Por qué no? Si se parecen, tan igualitos, ¿por qué no? Ahí está. Obviamente son diferentes, pero estos niños, o estos niños grandes, porque todavía vemos muchos fanáticos al fútbol, si le pueden subir un poquito para que la lluvia no distraiga, pero estos niños hacen todo lo que Lionel Messi hace, menos su disciplina, menos su preparación. Ellos no conocen la dieta de él, ellos no conocen cuántas horas pasa preparándose, cuántas cosas rechaza, cuántas cosas sí hace, cuántas cosas deja de hacer, a quién visita, a quién deja de visitar, cuánto entrena, cuánto descansa, cómo se prepara mentalmente, cómo se prepara físicamente. Ellos hacen todo lo que ven de Lionel Messi, pero no asumen, no abrazan las disciplinas de Lionel Messi. Y si ya están agarrando la pelotita, a veces nosotros somos unos excelentes clones piratas de Jesús. Pero no hacemos lo que Jesús hacía. ¿Me está entendiendo? Usamos los tenis de Jesús, nos ponemos la túnica de Jesús, tenemos la sonrisa piadosa de Jesús, nos gusta saludar y decir que Dios les bendiga, que todo esté bien, pero acá adentro no hay ninguna determinación por seguir a Jesús. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Será que estos niños serán capaces de desempeñarse y ser como esta estrella de fútbol? Ellos jamás van a tener éxito si lo único que hacen es imitar las cosas que ven de Lionel Messi. Y nosotros jamás tendremos éxito como cristianos si lo único que hacemos es imitar, ser piratas con las cosas que vemos acerca de Jesús. El jugador por sí mismo no logró ese éxito comportándose así en la televisión. Él escogió para sí mismo una preparación de su mente, de su cuerpo. Él puso todas sus energías en ello. Él tuvo una dieta adecuada, un ejercicio adecuado, un entrenamiento apropiado, preparación física, preparación mental, descanso. Y todo eso lo hizo o lo sigue haciendo 24/7. Un jugador de élite no se pone a entrenar un día antes del partido y él cree que con ese entrenamiento es suficiente. Ellos llevan toda la temporada y aún antes de que inicie la temporada, aún en vacaciones, siguen entrenando y siguen disciplinándose para que el día del partido, la suma de todo ese esfuerzo dé resultados. Una vida 24/7 en un jugador puede traer como resultado 90 minutos de gloria. Pero el problema es que muchas veces nosotros, lo voy a decir ahora con otro ejemplo, vamos a la escuela, tenemos en poco la enseñanza del maestro, no lo respetamos, no prestamos atención, no nos importa tomar apuntes, no nos importa aprender lo que se está exponiendo, salimos del salón, no pasó nada, pero el día del examen, Señor, ayúdame, soy yo otra vez, de verdad, Señor, yo necesito pasar este examen y tú sabes cómo yo quiero salir adelante, pero ¿qué preparación hubo? ¿Cuánta intención hubo? ¿Cuánta atención hubo al maestro? ¿Cuánta disciplina por asimilar, por aprender? Me estoy explicando. Y a veces queremos
orar por el enfermo y que sea sanado cuando jamás en nuestra vida hemos orado con Dios. Queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos respalde, que el Señor nos dé un mejor trabajo, que el Señor haga algo en la familia, que el Señor cambie la actitud de mi esposa, de mi marido. Queremos un montón de cosas porque nos sentimos cristianos, porque estamos disfrazados como cristianos, pero no hay nada de fondo que respalde todo eso. No hay disciplina cristiana. No hay disciplina cristiana. Algunos de los hábitos de un jugador de fútbol podrían parecernos necios, absurdos, pero el deportista de élite sabe que la disciplina debe asumirse o todos sus talentos y sus esfuerzos se van a ir a la derrota ante el otro jugador, porque el otro jugador quizás sí pagó el precio. Y eso, mis queridos hermanos, aplica en todo, en la música, en el deporte, en el arte, en los oficios, en las profesiones, pero sobre todo aplica en la vida cristiana. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia, sí, yo no estoy negando eso, no estoy contradiciendo eso, somos salvos por gracia y solamente por gracia, no por lo que merecemos ni por lo que hacemos. Esa es la base de nuestra fe, somos salvos porque el Señor hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Sin embargo, y si me permiten decirlo con mucho cuidado, esta gracia no significa que la suficiente fuerza y visión se va a infundir en nosotros de manera automática. ¿Me escuchó bien? El hecho de que seamos salvos. Mire, pero había un hermano de X planeta, de X lugar, de X nación, de X lenguaje. Jamás iba, es más, no era hermano, jamás iba a la iglesia. Pero el día que iba a la iglesia, iba gozoso, quería el micrófono, quería pasar y fíjense las palabras con las que él hablaba. Él decía, yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios puso en mi corazón querer venir. Jamás va a la iglesia, pero el día que va, el día que el Señor pone en su corazón ir a la iglesia, él siente que está cumpliendo con todo lo que él tiene que hacer. Porque Dios le puso en su corazón ir a la iglesia. Hermanos, ¿congregarse es una cuestión de ganas o es una cuestión de disciplina? ¿Seguros? Entonces no faltemos. Pero ¿se dan cuenta de lo absurdo que a veces pensamos? Es que Dios me puso las ganas de orar, es que Dios me puso las ganas de sembrar en alguien, es que Dios me puso las ganas de congregarme. Ay, gloria a Dios, qué bonito, tengo esas ganas en mi corazón. Y cuando no hay ganas, cuando no hay intención, ¿a poco usted cree que los jugadores de fútbol se levantan todos los días a las 5 de la mañana bien contentos porque van a ir a correr cuando está lloviendo? Es disciplina. Es disciplina. Y aunque la salvación es un mérito de Dios a nosotros de gracia, la salvación no lo es todo, hermanos. Miren, hemos diluido el cristianismo a meramente perdón, el ser perdonados. Y eso es correcto, pero no lo es todo. ¿Qué pasa si tú le perdonas a tu esposo sus errores, pero no cambia? Los vuelve a cometer. Sí, ahí está el perdón, ahí está la gracia. ¿Sabes qué? Vamos olvidando todo esto. Hay amor, hay gracia para los dos. Adelante. Pero sin un cambio, hermanos, porque hemos resumido la fe cristiana a solamente recibir perdón. Un jugador de fútbol que espera ser sobresaliente sin la disciplina adecuada no es más ridículo que un cristiano que pueda o que espera actuar como Cristo cuando es probado sin la apropiada disciplina. Hermano, no importa cuántas ganas tengamos de ganar un partido, yo le aseguro que no aguantamos ni 15 minutos corriendo en la cancha.
Y nos veríamos ridículos. Porque según nosotros vamos con todo y a la primera correteada del lado de extremo a extremo de la cancha ya se vería ridículo. Y así se ve a veces un cristiano. Ridículo. Hermanos, el hecho de que Jesús fue el Hijo y es el Hijo de Dios, eso no exentó a Jesús de la necesidad de tener una vida preparada y disciplinada, ¿o sí? Era un niño mimado que llegó a la tierra y hacía lo que quería, ¿verdad que no? ¿O sí? Jesús tuvo que aprender un montón de cosas. La Escritura misma dice que Jesús tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. Él tuvo que aprender obediencia y toda esta preparación se desarrolló. Toda la preparación de Jesús se desarrolló en la vida secreta, no en la vida pública. Porque nosotros vemos a un Jesús multiplicando los panes y nosotros queremos, voy a orar para que rinda. Y vemos todo eso de Jesús porque conocemos su vida pública. Los evangelios se han encargado de hablarnos de la vida de Jesús, pero no conocemos todo lo que sucedió en la vida privada de Jesús. Miren, Jesús creció en una familia humilde en Nazaret. Y según Lucas capítulo 2, versículo 46, a sus 12 años fue llevado al templo. Y a sus 12 años Jesús fue llevado al templo y ahí se andaba dando unos tiros bien buenos con los líderes de la ley. Pero buenos, tan buenos que los papás de Jesús se fueron, quizás un día de camino, 2 días de camino, no sabemos. Y Jesús seguía ahí. Y los papás se dan cuenta de que Jesús no va con ellos y de regreso. Y véngase, chiquito. Y Jesús dice, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Aquí es donde tengo que estar. No, Señor, usted tiene que aprender sujeción y usted se va con nosotros a la casa. ¿Quién aprendió obediencia? Jesús. Él aprendió sujeción. Él volvió al hogar con sus padres. Ahí ya tenía 12 años y volvió al hogar de sus padres por los próximos 18 años. Por los próximos 18 años, en total 30 años, Jesús estuvo sujeto a las demandas familiares. A tal grado que aprendió el oficio de ser carpintero. A tal grado que cuando está muriéndose ahí en una cruz, el hijo mayor, el primogénito, ya sin la presencia de su padre, se ve en la necesidad de velar por su madre y decirle a Juan, cuídala. Este Jesús que por 30 años tuvo una vida que no era pública, que aprendió un montón de cosas en ese proceso, después de ser bautizado, Jesús una vez más entró en soledad y en ayuno por 40 días, hermanos. No fue como, ya me bauticé, el Padre ya dijo que soy su hijo, órale, vamos a darle. A la soledad y al ayuno, a estar recluido ahí. Dice la Escritura que el Espíritu lo llevó al desierto. Fue el Espíritu de Dios quien se llevó a Jesús al desierto. Él estuvo en soledad y en ayuno. Y también durante su ministerio, Él estuvo en gran parte tiempo a solas. ¿Se acuerdan cuando les decía a los discípulos, váyanse ustedes en el barco, allá los veo mañana? ¿Qué hacía Jesús? Se echaba una siesta. Prendía Netflix y se ponía a ver películas y ya nada más usaba la teletransportación y llegaba al otro lado. ¡No! Jesús rodeaba el lago y en la soledad, en su intimidad con Dios, crecía. Seguía siendo tocado, seguía siendo transformado. Gracias a Dios por la lluvia. Muchas veces, según los evangelios, Jesús pasó noches enteras en soledad y en oración. Antes de servir a las necesidades de los demás, Jesús pasó noches enteras en soledad y en oración. Y sobre esa base de ayuno, de oración, de soledad, de aislamiento, de servicio, de obediencia, sobre esa base es que Jesús pudo ser el Jesús que conocemos en los evangelios. El Jesús que podía sanar, que podía poner sus manos sobre los enfermos, que podía levantar a los muertos, el Jesús que podía multiplicar los panes y los peces. Pero no porque fuera el mero fregón, no porque fuera el Hijo de Dios,
sino porque en toda su vida Él recibió para sí mismo disciplinas que lo enseñaron, que lo ejercitaron, que lo prepararon para andar en el camino de justicia y de verdad. Solamente sobre esas bases fue capaz de llevar una vida pública de servicio por medio de enseñanzas y por medio de sanidad. Solamente por eso Jesús fue capaz de amar a sus discípulos hasta el final, aun cuando esos discípulos lo defraudaron y lo traicionaron. Solamente con esa disciplina y con esa preparación el Señor Jesús fue capaz de morir en una muerte sin igual. Fue toda esa preparación la que llevó a Jesús a ese lugar. Y aquí está el secreto, hermanos. Ese es el secreto. Radica en esta verdad de vivir una vida íntegramente adoptando el estilo de vida de Jesús. Estar en los pasos de Jesús es más que comportarse como Él se comportó, sino es hacer lo que Él hacía en lo secreto. El error es que pensamos que el cristianismo es amar solamente a nuestros enemigos, caminar la milla extra, poner la otra mejilla, sufrir con paciencia, con esperanza, mientras vivimos el resto de nuestra vida como nosotros queremos vivirla. Pensamos que eso es ser cristianos, ¿a poco no? No, es que es que yo yo tengo que poner mi otra mejilla, yo tengo que caminar la milla extra, yo tengo que amar a mis enemigos, y se convierte en una carga pesada, gravosa, difícil de sobrellevar. Pensar en ser cristiano de esa manera es una acción hábil y engañosa para intentar conseguir la vida del Señor sin pagar el precio. Tener una vida como la del Señor Jesús o como la del apóstol Pablo, hay que pagar el precio, hermanos. Hay que pagar el precio. El engaño está, hermanos, en que solamente creemos con tanta devoción en el poder del esfuerzo solamente cuando estamos en el momento de acción. Como les ponía el ejemplo del examen, ¿no? No le echamos ganas en todo el semestre, pero cuando estamos presentando nuestro examen de título de suficiencia decimos, ahí te voy, Señor, échame la mano, ¿no? Estamos tan acostumbrados a actuar con tanto esfuerzo solamente en el momento en el que se necesita. Pero ¿qué expresa eso? Que no hay disciplina, que no hay interés, que no se presta la debida atención. Y esto nos hace ignorar completamente que necesitamos un cambio radical en nuestra vida, hermanos. Nunca oras, y el día que se te presenta un problema, ahora sí estás orando. Nunca alabas a Dios, pero el día que quieres un favor de Él, ahora sí estás ahí. Muchas veces queremos lo justo y lo importante sin pagar el precio que trae eso mismo como resultado. Hemos intentado abrazar el resultado sin caminar en el proceso, hermanos. Y por eso ser cristiano es una frustración. Por eso ser cristiano es cansado, es pesado, no es liviano, porque no hemos hecho de manera correcta nuestra conversión. Por ejemplo, hermanos, miren, mucha gente se lamenta por la depravación sexual que existe en el mundo hoy. O sea, mucha gente dice, ¡ay, qué asco, qué aborrecible, que la diversidad sexual, que la pornografía, que esto y que el otro! Pero ahí están bien a gusto viendo novelas con un montón de sensualidad. Ahí están bien a gusto tolerando películas con escenas eróticas. Ahí están bien a gusto tolerando un doble sentido y un mensaje que nada que ver. Ahí están bien a gusto tolerando la música misógina, sexual, perversa. Y decimos, no, es que esto es malo, esto tenemos que erradicarlo, pero nuestra carne, nuestro ser dice otra cosa. O como la gente que tiene esa doble moral que dice, no, las guerras, yo las condeno, ¿cómo es posible que existan armas? ¿Cómo es posible que la gente se destruya? Pero no le hablas al vecino, te cae mal, y si por ti fuera le ponchas la llanta. ¿Me explico?
Queremos lo bonito sin pagar el precio. Muchos quieren ser como Jesús. Muchos se retiran al desierto y se hacen carpinteros. Pero muchos otros solamente quieren ser carpinteros. Hay mucha gente que no quiere pagar el precio. Solo la disciplina puede proveer la visión, la fuerza y la gracia necesaria para que haya cambios reales en la vida. ¿Solo qué? Lo voy a volver a preguntar y me dice fuerte. ¿Solo qué? Solamente la disciplina. Solamente la disciplina tiene el poder para hacer eso, hermanos. Miren, Jesús no solamente espera que demos una milla extra. Jesús no solamente espera que pongamos la otra mejilla o que podamos bendecir a los que nos persiguen. Él no espera que amemos a nuestros enemigos solamente así porque sí. Estos actos son una respuesta, son una consecuencia de vivir una vida disciplinada delante de Dios. Son características de un verdadero cristiano. Todo el sermón del monte fue entregado por Jesús como una ilustración, como una demostración de lo que podría ser o lo que podría esperarse de un nuevo tipo de persona, una persona gobernada y controlada por el Espíritu. Una persona inteligente, permanente y disciplinada va a buscar vivir dentro del gobierno de Dios y poseer el tipo de justicia que solamente el Señor tiene. Pero para eso necesitamos ser disciplinados. Pero por el contrario, Jesús no nos invitó a caminar una milla extra. Él no nos invitó a poner la otra mejilla. Eso debería ser el resultado. El Señor sí nos invitó. Él invitó a las personas a seguirle con el estilo de vida que Él tenía. Tomen su cruz cada día. Niéguense a sí mismos. Síganme. Vengan detrás de mí. Hagan lo que yo hago. Él sí nos invitó a seguirlo con el estilo de vida tal cual y Él lo tenía. Con un comportamiento como amar a los enemigos, un comportamiento de servicio, de humildad, de sencillez. Para alguien que vive disciplinado, para alguien que vive como Jesús vivió, lo difícil sería odiar a alguien. Lo difícil sería desechar a alguien, lo difícil sería maldecir a alguien. No al revés. Porque a veces lo difícil es bendecir a alguien. A veces lo difícil es amar al enemigo. Nos cuesta. Pero si nos sometemos a las disciplinas en el Señor, eso tiene que cambiar. El Sermón del Monte, hermanos, no es un conjunto de principios para ser obedecidos de manera aislada. Más bien es una declaración, una demostración de cómo tiene que ser la vida de un cristiano. ¿Qué es el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Todo eso es el Sermón del Monte. Y si tú lo lees con atención, insisto, es una demostración de cómo debería ser la vida de los que están sujetos al reino de los cielos. Miren, si nosotros quisiéramos impulsar a un pintor, o a un atleta, o a un deportista, no le diríamos, tú nada más ve y pinta el cuadro y ya. Tú nada más ve y siéntate y agarra el piano y tócate la sinfonía de Beethoven, ¿verdad que no? Si nosotros queremos impulsar a un músico, a un deportista, si nosotros queremos impulsar a alguien, decimos, ve y toma clases, disciplínate, mejórate, supérate. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué le diríamos a alguien que realmente quiere ser un cristiano? Más difícil todavía, ¿qué te dirías a ti mismo si realmente quieres ser un cristiano? Tú nomás ve y di que eres cristiano y ya. ¿Acaso no lo invitaríamos a esforzarse? A asumir con responsabilidad y disciplina y admitir todo lo que implica y entonces ahora sí, vamos a darle. Hermanos, se trata de invertir todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra mente y nuestro cuerpo como el Señor lo hizo. Y debemos de conocer
su preparación, su disciplina y aplicarlas en nuestra vida. Solamente entonces tendremos el respaldo completo de Dios. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen que una vida como la de Jesús es posible? ¿Ustedes creen que vivir una vida como la de Jesús es posible? Sí se puede, hermanos. Con disciplina. Con disciplinas espirituales se puede. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Todavía me falta un chorro, pero yo creo que aquí vamos a parar. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Que le entreguen a Dios 2 horas los domingos, y eso es suficiente. Que le entreguen a Dios su cuello para que ahí pongan una cadenita con una cruz, y eso sea suficiente. ¿Qué dice Pablo? Entreguen su cuerpo, entreguen su vida, entreguen todo su ser, su nefesh. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y que ese sacrificio, que esa entrega, sea una entrega viva y santa. Que sea una verdadera consagración, que sea una verdadera dedicación. Porque esa es la clase de sacrificios que a Dios le agrada. No andar haciendo penitencias, hermanos. No andarnos dando golpes de pecho. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los ¿qué? Los transforme en personas nuevas. Queremos ser como Jesús, tenemos que permitir que eso suceda. Que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la invitación de Jesús sigue siendo la misma. Es necesario entregar nuestra vida. Es necesario tomar la cruz. Pero hermanos, hemos romantizado tanto la cruz. La cruz hoy en día es algo muy bonito. Nos arrodillamos, la besamos y es muy bonita la cruz. La hemos romantizado tanto, pero si nos regresamos al primer siglo entre los romanos, la cruz no es nada bonito, no es romántica. La cruz le pone un punto final, una muerte cruel y violenta a la persona que se levanta en una cruz. El propósito de la cruz no era quedar bien con nadie. El propósito de la cruz no era sobarle el lomo al que estaba crucificado y decirle, ya mijo, ya ahorita en 10 minutos te bajamos y enderezas tu vida. No, la cruz no tenía ese fin, no tenía ese propósito. La cruz tenía el propósito de ponerle un punto final a la vida de quien se subía a la cruz. La cruz no iba a limar asperezas, ni iba a intentar cubrir o encubrir cosas, no. La cruz debía matar a quien se subía a ella. Y Jesús te está invitando a eso. Esa es la invitación de Jesús. Toma tu cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera. Entregue su cuerpo en un sacrificio vivo y santo. Tome su cruz y sígame. 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 Primera de Juan 5, 11 y 12. Ya nada más vamos a leer textos porque sería difícil desarrollar todos. Primera de Juan 5, 11 y 12. Los que están en el discipulado se lo saben de memoria. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pregunta, ¿qué es lo que el Señor nos dio? ¿Nos dio perdón o nos dio una vida nueva? Dígalo fuerte. Nos dio una vida nueva. No solamente es yo con toda mi bestialidad, con toda mi humanidad y mi carnalidad, un borroncillo y sigue siendo la persona que siempre ha sido. No, el Señor no solamente nos dio perdón, Él nos dio una vida nueva. Tenemos esa oportunidad de recibir una vida nueva en el Señor. Mira lo que dice Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles ¿qué?
Una vida plena y abundante. No nada más es el perdón. No vengamos a la iglesia, no intentemos seguir a Jesús solamente para ser perdonados. A veces no hemos entendido que tenemos una vida nueva y una vida plena en el Señor. Una vida plena en el Señor. Mira lo que dice Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos ¿qué? Salvos por la vida de su Hijo. Prácticamente, o intentando traducirlo a un lenguaje más, en mis palabras, mejor dicho, está diciendo que nuestra amistad con Dios, el perdón de Dios a nosotros, fue logrado por la muerte de Jesús. Ahí está. La muerte de Jesús nos trae perdón, ¿sí o no? Sí, pero Jesús no se quedó en una cruz clavado. El Señor Jesús resucitó y gracias a su resurrección, gracias a que Él se levantó una vida nueva, es que nosotros podemos ser ¿qué? Ahí dice algo. ¿Seremos qué? ¿Perdonados? No. Ahí dice que seremos ¿qué? Salvos, salvados por la vida de Jesús. Alguien dé gloria a Dios, gloria al Señor por eso. Hermanos, no solamente podemos ser perdonados, no es que sigamos con toda nuestra bestialidad y nuestra miseria y nuestro pecado y nuestra maldad y sea borrada ya, sino que somos totalmente renovados, hechos nuevos por la vida de Jesús. Pero es una vida que nosotros también tenemos que empezar a vivir para ser salvos. Lo estaba guardando para próximos domingos, pero Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, creo que es el versículo 10 por ahí, Pedro dice que la razón por la cual tenemos fe, la razón por la cual nosotros tenemos una firme convicción en el Señor, dice, es para la salvación de nuestra alma. ¿Qué significa eso? Que nosotros trabajamos por la salvación de nuestra alma. Nosotros trabajamos por la sujeción de nuestra carne al Señor. Es necesario entender que la salvación que el Señor nos da no solamente es el perdón de pecados, es mucho más que eso. Él nos da una nueva vida, una capacidad de decir y anteponernos a las aflicciones, una nueva vida para anteponernos a las dificultades y las pruebas de la misma vida. Claro, van a seguir habiendo en puerta oportunidades de fallar y deseos de fallar, pero a diferencia de antes, ahora con la nueva vida, nosotros tenemos una nueva oportunidad, la oportunidad de decir que no, porque tenemos más opciones, la opción de elegir por el Señor. ¿Me escuchó? Antes de la nueva vida, dice Pablo que nosotros éramos esclavos del pecado. No teníamos para dónde hacernos, pero ahora que tenemos una nueva vida, tenemos la oportunidad de elegir. O presto mi vida al pecado o presto mi vida a Dios. Y esa libertad de elección no la teníamos antes. Mira lo que dice Romanos 6:3. 13. Perdón. Romanos 6:13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta ¿en qué? En un instrumento del mal para servir ¿a quién? Para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes, ¿qué pasó? Antes estábamos muertos, pero ahora tenemos una nueva vida. Así que usen su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Antes no teníamos oportunidad de elección. Ahora sí, Romanos 6:19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió más en el pecado, pero ahora deben de entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Romanos 8:13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿entonces qué? Entonces vivirán. Primera de Corintios 9:27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿De qué hablamos hace rato? De la disciplina. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Alguien que podría jactarse y decir, no, ya la hice yo, ya hice un chorro. Él dice, no dejo de disciplinar mi cuerpo porque yo temo que después yo quede descalificado. Segunda de Corintios 4:10.
Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. ¿Mediante qué? El sufrimiento, esta carne, este cuerpo tiene que seguir sufriendo, hermanos. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse ¿dónde? Aquí y ahora, en nuestro cuerpo, aquí y ahora. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que ahora vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Esta carne, mi antiguo yo, ya no tiene poder, ya no controla, ya no gobierna, ya no domina. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, ¿qué? Las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Filipenses 1 del 21 al 22. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún mejor, es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Último texto, Efesios 2 del 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La salvación, nosotros no hacemos nada para obtener salvación, nada, yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación de Dios. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que, ¿qué? Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos salvos para hacer buenas obras. Dígalo conmigo. Somos salvos para hacer buenas obras. Mis hermanos, la salvación no solamente es perdón. Ser cristiano no es solamente ser perdonado. Ser cristiano es tener un nuevo orden de vida. Oscar Campbell escribió un libro que se llama Alabanza a la disciplina. Y la predicación que estoy dando me estoy basando en este libro, El espíritu de las disciplinas. Pero Oscar Campbell hizo un libro que se llama Alabanza a la disciplina en español. Y en ese libro él muestra una ilustración y él dice que la vida en sí misma es como un camino bien angosto, muy angosto, con dos grandes abismos a los lados. Y él dice que caer en un lado del abismo es caer en la frustración de querer lograr las cosas en nuestras propias fuerzas. Y caer en el otro lado del abismo es caer en el lado contrario, en la rienda suelta que podríamos darle a nuestra vida. Cualquiera de las dos decisiones que pudiésemos tomar de ir hacia un lado o hacia otro nos llevaría a la perdición. La única forma de caminar por ese camino estrecho y angosto que presenta Oscar Campbell como ilustración es con las disciplinas cristianas. La única forma de mantenernos en el camino de Dios y que nuestros esfuerzos no sean esfuerzos humanos, sino que sean un fruto de nuestra vida dedicada a Dios, es con las disciplinas espirituales. Según yo iba a hablar de las disciplinas espirituales, pero ya no alcanzo. Lo dejamos para otro domingo, solamente las voy a mencionar. ¿De qué clases de disciplinas podemos hacer fuerza? Y váyame diciendo ahí en silencio, más bien dígase a usted mismo si las practica. La soledad, el silencio, el ayuno, la frugalidad. Frugalidad es
¿Cómo explicarlo? Frugalidad es como, supongamos que tienes una pizza entera para comértela tú solo y decides comer solamente lo necesario, una rebanada y ya. Es ser austero. La soledad, el silencio, el ayuno, la frugalidad, la castidad, el secreto y el sacrificio. Todas estas disciplinas son disciplinas de abstinencia, es decir, yo dejo de comer, yo dejo de estar entre la gente, yo dejo de practicar o hacer ciertas cosas. Pero también hay disciplinas de ejecución, disciplinas como el estudio, la adoración, la celebración, el servicio, la oración, el compañerismo, la confesión, la sumisión. Si nosotros empezamos a practicar estas disciplinas espirituales, créame, el yugo del Señor es fácil y es ligero. Vamos a orar. Sé que me extendí mucho, pero pues está lloviendo, hermanos. ¿A dónde van a ir? Te traigo otra vez a la mente el texto de Lucas. El Señor Jesús nos invita a tantearle el agua a los camotes, a ver si podemos construir la torre, a ver si podemos pagar el precio de seguirlo. Y si sí, entonces levantemos nuestro rostro con todo orgullo y digamos, yo soy un seguidor de Jesús. No aquí, hermanos, yo no necesito ver su rostro allá afuera, cuando nadie nos ve. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias porque por gracia somos salvos. Pero somos salvos para vivir una vida distinta, con un nuevo orden, con una nueva dirección, con una nueva tendencia. Señor, ayúdanos. No queremos defraudarte. No queremos ridiculizar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo y santo. Queremos hacerlo porque tú eres digno de ello. Queremos hacerlo porque si somos sinceros con nosotros mismos, el precio de seguirte es más sincero y ligero, sencillo, que el precio de no hacerlo. Queremos seguirte porque estamos cansados de nuestros fracasos. Estamos cansados, Señor, de nuestras peleas interminables, de nuestras aflicciones, de nuestras angustias, de nuestros dolores. Queremos seguirte, Señor, porque ya no más queremos pagar el precio de no seguirte. Porque hemos entendido que con disciplina es posible seguirte y queremos hacerlo. Ayúdanos, disciplínanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén.